El amor no tiene envidia. Primera de Corintios 15:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Nosotros ya hablamos de lo que significa el amor es sufrido. Bueno, lo voy a explicar, ahí está. ¿Qué significa que el amor es sufrido? El amor expresa el enojo, pero sin violencia. Cuando yo amo, yo expreso mis desacuerdos con las personas que me rodean, pero la expreso sin violencia. Cuando yo tengo que utilizar la violencia para expresar algo que yo siento, entonces ya no es amor. Ya Cristo no está viviendo en mí. Siempre que recurra a la violencia para expresar mi enojo, siempre con mi ira voy a destruir relaciones y no voy a construir nada. Y por eso el amor es sufrido. El amor también es benigno. ¿Qué significa ser benigno? No solo se abstiene de hacer lo malo, sino que hace lo bueno. Y eso en el sermón pasado fue lo que estudiamos. A veces nosotros como cristianos nos abstenemos de hacer cosas malas. Eso no es suficiente, eso no es ser cristiano. Abstenerme de hacer cosas malas es ser un moralista. Que al final los moralistas son quizás la peor característica o el peor tipo de personas que ha afectado al cristianismo. No, nosotros no tenemos que ser buenos, tenemos que ser benignos. El benigno no se abstiene de hacer cosas malas, sino que hace cosas buenas. Las personas que se abstienen de hacer cosas malas posiblemente no hagan nada bueno. Y por eso cuando el amor de Jesús está en nosotros, nos transforma en benignos. Porque, vuelvo a repetir, Jesús no se abstenía de hacer cosas malas, sino que continuamente estaba haciendo cosas buenas por la gente. Y hoy entonces sí, viene el amor, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. La envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Tengan en cuenta esto, la envidia es el dolor que nace al compararse con otro y al desear lo que ese otro tiene o disfruta. Y quiero recalcar esto, la envidia es un ¿qué? Es un dolor. Cada vez que surge la envidia en mi vida, hay un dolor que no sé cómo manejar. Y que se manifiesta en envidia. Es el dolor que nace por compararse con otro y al desear lo que otro tiene o disfruta. O sea, ese dolor tiene que ver con una inconformidad conmigo mismo. Con algo que el otro tiene y que yo no tengo. Con algo que el otro es y yo no soy. O que yo pienso que no soy. Y eso surge un dolor en mi vida. Y entonces, cuando surge ese dolor, yo tengo una actitud. Y muchas veces vamos a ver que la envidia quizás es el principal ingrediente para las personas destructivas. La envidia es la semilla para la destrucción. Y por eso la envidia es una actitud totalmente nociva. El dolor de la envidia versus la alegría del amor, y vamos a ver eso. La envidia es un dolor de vacío interior. Es la punzada de mirar lo propio y ver lo pequeño al compararlo con lo ajeno. Te hace sentir que lo que tienes no basta. La envidia es una inconformidad. Y cuando comparas con otro, siempre, cuando tú estás inconforme contigo mismo, va a pasar que siempre vas a ver que alguien tiene algo que tú no tienes. O vas a ver en la persona aquello que piensas que tú no puedes ser. Y eso te da envidia. Es una punzada en el corazón. Es un dolor corrosivo. No es un dolor que grita hacia afuera como una herida física, sino que corroe lentamente por dentro. Es como un ácido que consume la paz y roba la gratitud. Y estoy seguro que estoy hablándole a muchas personas envidiosas. Suena feo, ¿no? Es que todos somos envidiosos. Y justamente la envidia
viene por la falta de amor. Y se acuerdan, nosotros habíamos hablado que cuando nosotros estamos llenos de amor, entonces no necesitamos nada. Cuando estamos llenos de amor, nosotros estamos conformes con todo. Todos nuestros problemas tienen que ver con una carencia de amor. Y por eso cuando tú y yo sentimos ese dolor de la envidia, tenemos que ser rápidos en diagnosticar que hay un problema nuestro en nuestro interior, hay una falta en nuestro interior que no se va a solucionar atacando al otro, no se va a solucionar criticando, no se va a solucionar tratando de resolver ciertas cosas externas que creemos que hay que resolver para que yo no sienta ese dolor, sino que la envidia, ese dolor que provoca la envidia, se soluciona llenándonos de amor. La envidia es un dolor amargo. Mientras la alegría sana es dulce, la envidia amarga el corazón. Uno no puede disfrutar ni lo que tiene ni lo que disfruta el otro. El envidioso sufre dos veces, por no poseer y por ver al otro poseer. ¿Alguien puede decir que los pobres son envidiosos? No. Puedes ver un pobre totalmente, es más, posiblemente haya muchos más pobres quizás que no sean envidiosos que ricos. Pero hay pobres envidiosos también. Y hay ricos envidiosos que aparentemente tienen todo y son envidiosos y no se conforman. ¿Por qué? Porque hay un vacío interior y entonces siempre aparece alguien con el que hay que competir. Siempre aparece alguien que tiene algo que yo no tengo, entonces ahora comienzo con esa carrera de conseguir aquello que los otros tienen y que yo no tengo. Un pobre, como yo, quizás no puede vivir eso con un auto, no puede vivir eso pero lo vive con un iPhone quizás. Cuando sale el último iPhone y ve que el amigo tiene el último, no se puede quedar fuera de esa onda, tiene que también tener el último. Y así en todos los niveles se manifiesta la envidia. Es más, esto lo dije muchas veces, nosotros muchas veces compramos autos con el fin de que le cause envidia en el otro. Y si no le causa envidia en el otro, no nos sentimos contentos. ¿Vieron cuando compramos esos autos últimos? ¿No ven? Generalmente al que sube un carro deportivo se compra unos lentes negros, oscuros, va a subir al carro, se pone los lentes, ya tiene todo, abre la puerta y con cara de seriedad, así como, o sea, no se lo ve feliz, sino que se lo ve como que está en una plataforma diferente y se sube al carro y maneja de una manera también como diciendo, acá voy yo superado, no mira para los costados porque todos los demás son inferiores. Y asumimos ciertos papeles que si ese auto no causaría la admiración de la gente, no nos sentiríamos felices. Porque el envidioso no le interesa crecer, le interesa que el otro no crezca, le interesa sobresalir, le interesa que los demás lo envidien. Y no se da cuenta que mientras más te envidian, más solo te sientes. La envidia es un dolor de distorsión. La envidia nubla la mirada. Lo bueno del otro se percibe como amenaza y el propio valor se ve como insuficiente. Ese dolor confunde y desfigura la realidad. Todas características del pecado. Y la envidia también es un dolor solitario. Es un dolor que aísla, porque rara vez se confiesa. Y por eso hay muy pocas personas que se confiesan envidiosas, porque sabemos que es una característica muy fea y muy destructiva. Sin embargo, todos somos envidiosos. Y es necesario que lo reconozcamos y por eso estoy predicando este sermón, para que nos encontremos con nosotros mismos y podamos confesar nuestra debilidad para que Dios se haga fuerte en nuestra debilidad. Para que Dios quite aquello que realmente nos llena la vida de amargura, de insatisfacción. La envidia se guarda en silencio, pero desde dentro va separando a la persona de la alegría compartida y de las relaciones genuinas. Y quiero contarles una historia que está en la Biblia, muy conocida, que se ha hablado mucho de esto, pero vamos a ver un poco cómo se vive el dolor de la envidia. Y vamos a ver que realmente podemos, si nosotros nos entregamos a Dios, podemos vivir sin este elemento tan destructivo, sin esta característica tan perniciosa que nos trae tanta insatisfacción.
había dos evangelistas prominentes en la Biblia. Y eso está registrado en el libro de Juan, capítulo 2. Dice así: luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Pero surgió un debate entre los discípulos de Juan. Algunas versiones dicen, y ciertos judíos, esta versión dice, y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Y hago un paréntesis acá. Juan era el evangelista más prominente en esta época. Era el evangelista que traía masas y que la gente quería ir a escuchar a Juan. Sin embargo, ahora surge Jesús. Y ahora la gente empezó a dejar de ir a Juan para ir a Jesús. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle a Juan: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Todos van a él en lugar de venir a nosotros. Estamos perdiendo adeptos. Está surgiendo este Jesús y sin duda que este Jesús tiene problemas. No es tan bueno como tú. Ahora les hago una pregunta. ¿Los discípulos de Juan estaban preocupados por Juan? ¿Por quién estaban preocupados los discípulos de Juan? Estaban preocupados por ellos mismos. Ellos ahora tenían envidia de Jesús y de los discípulos de Jesús. Es más, había dos discípulos de Jesús que se habían ido con Jesús, dos discípulos de Juan que se habían ido con Jesús y por lo tanto ahora esa envidia era peor todavía porque había dos que habían traicionado a Juan y que se habían ido con Jesús. ¿Cómo hubieras respondido tú a estos discípulos de Juan que venían preocupados por la imagen de Juan? Y yo me imaginé ciertos escenarios que podrían aparecer en la Biblia y Juan respondió, claro, apela a los sentimientos, contando parábolas de hijos pródigos que malgastan la herencia con rameras y al volver a la casa son perdonados gratuitamente y sin hacerlos pasar por un tiempo de prueba. Al pueblo mundano le encanta este tipo de mensajes para hallar excusa y seguir en sus pecados. Predicador de gracia barata, eso es Jesús. ¿Podría haber contestado así Juan? Y esto lo saco de muchos evangelistas actuales, que compiten con otros evangelistas y entonces cuando ven que otro está teniendo más éxito, empiezan a decir, predicador de gracia barata. Envidia. Envidia. Juan podría haber respondido también, esto lo pongo como si pareciera en la Biblia, Juan respondió, hermanos, debemos orar más, pero también trabajar más. El enemigo está usando a otros que están creciendo rápido con su mensaje liberal. Y si nosotros no redoblamos el esfuerzo, nuestra iglesia se va a apagar. Si de verdad aman a la iglesia, tienen que demostrarlo trayendo almas cada semana. No podemos quedarnos menos que Jesús. Quiero también decirles que me dijeron que ese Jesús está queriendo hacer su propia iglesia y que sus enseñanzas van en contra del judaísmo tradicional. Envidia. Envidia. Muchas veces la envidia se disfraza de espiritualidad. Es más, dentro de los ambientes cristianos, como este es un sentimiento tan nocivo y tan asqueroso, sabemos muy bien cómo disimularlo, con palabras lindas y espirituales y con ciertas preocupaciones, preocupándonos por la iglesia. Envidia. Otra respuesta de Juan podría haber dicho, estos nuevos predicadores que quieren llamar la atención, llamando como discípulos a mujeres, dejando que sus discípulos cosechen trigo en sábado y hablando todo el tiempo del amor. Aparte, no sé si sabían que él nunca estudió teología en uno de nuestros seminarios y es hijo de una madre soltera. Todas cosas que son verdad. Pero usamos esas verdades motivadas por la envidia y esa envidia lo que hace es destruir. Esa envidia lo único que hace es mostrar quién realmente somos nosotros. Y ahora les digo lo que dice la Biblia. Podría decir todo eso la Biblia si hubiera sido Joel Barrios el que hubiera tenido los discípulos y hubiera venido Jesús
a predicar y le hubiera quitado discípulos o me hubiera quitado discípulos. Juan no estaba en eso. La Biblia dice, Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle camino a Él. Es el novio que se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Eso es felicidad. Eso es estar lleno de amor. Eso es haber superado todas las inmadureces y los caprichos que tenemos de nuestro vacío espiritual, que no se llena con nada o que queremos llenarlo quizás siendo famosos, queremos llenarlo con puestos, queremos llenarlo con títulos. No, cuando alguien está lleno de amor, se alegra por el éxito de otro. Cuando alguien está lleno de amor, no ve una amenaza el éxito de los demás o que el otro adquiera algo que yo no tengo. Al contrario, lo celebra. Y yo sé que le puedo estar hablando a alguien que vino quizás hoy mal porque alguien tuvo algo o adquirió algo que tú no pudiste adquirir. O mal porque alguien tiene algo que tú no pudiste tener. Y quiero decirte algo, la envidia muchas veces es el resultado de saber que nosotros podemos hacer algo y no nos animamos a hacer. Y entonces cuando vemos que otro se anima a adquirir algo que yo no me animo a adquirir, entonces como no hice nada y no estoy haciendo nada por eso, estoy simplemente esperando que la vida me recompense, entonces por eso me da envidia. Porque hay otros que se animan. ¿Podrías decir tú con el que tienes al lado es necesario que él crezca y que yo mengüe? Así dice, él debe crecer y yo menguar, dicen las otras versiones. Ahora, cuando Juan estaba diciendo que él debe crecer, no solamente se estaba refiriendo a la persona de Jesús, sino que Juan quería que Jesús crezca ¿dónde? Juan quería que crezca Jesús en su corazón. Y hoy quiero decirte que Dios te está llamando para invitarte a que abras tu corazón, dejes entrar a Jesús y que Jesús entre en tu corazón y lo dejes crecer a Él y que tú, ¿qué? Mengues. Porque cada vez que surge el dolor de la envidia, tú tienes que menguar. Cada vez que surge el dolor de la envidia es porque tú quieres ser el centro. Cada vez que surge el dolor de la envidia es porque tú quieres tener aquello que el otro tuvo y porque te pones celoso de que Dios bendijo a alguien y a ti no te bendice. Cuando quizás no te bendijo porque tú no quieres colaborar con Dios, simplemente estás esperando que Dios mágicamente te dé las cosas. ¿Qué tal si comenzamos a ser felices renunciando a nosotros mismos para que Dios nos llene de su amor? ¿Y qué tal si empezamos a decir cada vez que surge el dolor de la envidia, esta semana cuando surjan en cualquier circunstancia, ese dolor que tú quieres muchas veces apagarlo o disimularlo con una crítica a la persona que te causa envidia? ¿Qué tal si tú le pides al Espíritu Santo que te recuerde que Él debe crecer y tú y yo menguar? Los discípulos de Jesús tenían el mismo problema, caminaban con Jesús, pero también tenían el mismo problema de los discípulos de Juan. En Lucas 9, 49 al 50 dice, Juan, el discípulo, ahora no Juan el Bautista, Juan el que había sido discípulo de Juan el Bautista, Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo, no lo detengan, todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. O sea, los discípulos querían ser exclusivos. Si Jesús hacía milagros, solamente Jesús podía hacerlo y ellos, pero nadie más. Ellos querían centralizar todo el poder en Jesús y en ellos, en los que Jesús había elegido. Y ahora no se daban cuenta, su envidia no les permitía ver que Dios estaba trabajando en otros grupos, a pesar de que Jesús no los había llamado directamente. Cuando nosotros los religiosos nos reunimos en un lugar y empezamos a considerar a los demás que no pueden, a considerar que los demás son inferiores, a considerar otras denominaciones que no tienen el privilegio que nosotros tenemos, eso está, aunque no nos demos cuenta, está basado en la envidia.
algo que no viene de Dios, algo que no es fruto del amor. Y por eso las personas que son envidiosas son personas que les gusta controlar. ¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta controlar? Le gusta controlar a aquel que no quiere que alguien lo sobrepase. Y entonces hace todo para que nadie le quite lo que él piensa que solamente debe tener. Y los discípulos no se dan cuenta que en el reino de Dios el poder se reparte. Los discípulos no se dan cuenta que iba a llegar un momento que el poder iba a ser repartido de tal manera que eso iba a ser lo que iba a hacer este movimiento tan grande y que iba a transformar el mundo. Porque los movimientos de Dios reparten el poder. Los movimientos que no son de Dios centralizan el poder. Y por eso donde ustedes vean poder centralizado, ahí Dios no está actuando. Ahí está actuando otra fuerza. Es más, cuando queremos centralizar el poder, nosotros estamos coartando el poder de Dios y no dejamos que el Espíritu fluya. Y por eso la iglesia de Dios tiene que ser una iglesia inclusiva, tiene que ser una iglesia donde todos puedan aportar al todo. Tiene que haber orden, por supuesto. No es una iglesia desordenada, pero es una iglesia donde el poder se reparte. Y por eso Jesús dijo, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Este problema no era un problema solamente de los discípulos de Jesús. Fíjense, ¿por qué entregaron los sacerdotes a Jesús? ¿Por qué entregaron los dirigentes religiosos a Jesús? Marcos 15, de 6 al 11, dice así. Hablando de los últimos momentos, los últimos momentos de la vida de Jesús, en la pasión de Jesús, dice lo siguiente. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año, durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en este tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato. Y fíjense lo que dice acá la Biblia. Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús. ¿Por qué? Por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Es interesante porque estos sumos sacerdotes, ¿en el nombre de quién actuaban? De Dios. Sin embargo, por envidia estaban dispuestos a destruir a la revelación de Dios en Jesús. Fíjense la envidia que es totalmente nefasta la envidia, es hipócrita, se sabe camuflar muy bien y atrás de Dios la envidia puede destruir a Dios mismo. En el nombre de Dios la envidia destruye a la revelación de Dios. Y estos eran los dirigentes de la iglesia, los dirigentes religiosos. Lo que pasaba era que el sistema de la iglesia había crecido de tal manera, y eso es lo que pasa muchas veces con los sistemas, es que cuando crecen de tal manera se olvidan del propósito. Y cuando nos olvidamos del propósito, entonces lo único que nos queda, por lo cual estamos trabajando donde estamos trabajando, es por realizarnos personalmente. Y entonces utilizamos el nombre de Dios para satisfacer nuestras ambiciones egoístas. Es muy fácil olvidar el propósito cuando entra dinero. ¿Para qué estamos? Y cuando nos olvidamos para qué estamos, entonces ahora comenzamos a servirnos a nosotros mismos en el nombre de Dios. Para destruir a la revelación que Dios da en Jesús. Y por eso no era que Jesús le incomodaba a todo el mundo, a toda la iglesia judía. Jesús especialmente le incomodaba a los dirigentes religiosos que manipulaban a los seguidores ciegos para que no piensen por sí mismos y pidan a un asesino ser liberado en lugar de que el Hijo de Dios, la revelación de Dios, sea liberada para ellos. ¿Cuál era la razón por las cuales, ya algo dijimos, pero por las cuales estos dirigentes religiosos odiaban a Jesús o entregaron a Jesús? Primero,
lo que les molestaba era la autoridad de Jesús sin títulos oficiales. Jesús no se había formado en los seminarios que ellos habían estudiado. Jesús no tenía títulos que habían sido concedidos por el sistema y entonces ellos perdían el control de Jesús. Y ustedes van a ver que en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles muchas veces se encuentran delegaciones de fariseos, de escribas, que venían a decirle, ¿con qué autoridad tú haces esto? Porque esto no pasó por nosotros. ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús entonces les dice a ellos, con la autoridad de mi Padre. Y ellos decían, no, eso es muy abstracto, tiene que ser a través de la iglesia lo que hagas. Ellos querían controlar la misión de Jesús. Y por eso Jesús cuando se va a los discípulos, en Mateo 28, le dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, porque quiero decirles que la cabeza de la iglesia soy yo, y yo los mando a ser discípulos. Ustedes no necesitan que alguien les dé permiso a ustedes para ser discípulos. O sea, yo los mando a ser discípulos porque yo soy la cabeza de la iglesia y ustedes son la iglesia. Y por eso cuando Jesús te llamó, quiero decirte algo, Jesús no te llamó a ti para que vengas a sentarte una vez por semana aquí a escuchar un sermón. Qué lindo que lo hagas. Pero Jesús te llamó para un sueño mucho mayor que tiene en su cabeza. Y lo que Jesús te llamó es para que tú, con esa autoridad que Él te dio y me dio a mí, hagamos discípulos. Hasta que tú y yo no pasamos de venir a sentarnos aquí y de ser responsables en nuestra actividad aquí en la iglesia, pero no estamos haciendo discípulos, hasta allí todavía no entramos en el reino de Dios, no entramos en el movimiento de Dios. En el movimiento, la persona que está en el movimiento de Dios, por la autoridad y el llamado que le ha dado Jesús, vive para ser discípulos. Y hacer discípulos no significa predicar aquí en un púlpito como estoy yo haciendo. Hacer discípulos incluso no quiere decir tampoco dar un estudio bíblico que quizás no tenemos demasiado conocimiento o demasiada habilidad para hacerlo. Hacer discípulos significa relacionarme con la gente y mostrarle el amor de Dios a través de mis acciones. Eso es hacer discípulos. No es nada complicado. Los seres humanos lo hemos complicado porque queremos tener el control. Entonces pensamos que para ser discípulos tenemos que hacer un seminario, tenemos que estudiar, tenemos que hacer un seminario de cómo tomar decisiones a la gente, hacer un seminario de cómo dar estudios bíblicos. No, hacer discípulos es entregarme a Cristo de veras, que Cristo sea lo principal en mi vida, que sea lo principal fuera del templo, no dentro del templo, y en ese vivir yo mostrarlo a Él y que la gente vea a través de mis acciones quién es Jesús y cómo me ha transformado la vida. Punto, no se necesita más. Todos podemos hacer discípulos. Si no queremos es porque estamos metidos en un sistema que no es el reino de Dios. Y estamos cómodos en venir a escuchar un sermón una vez por semana que nos habla de que Dios nos ama. Sí, Dios nos ama. Y no te quiero dar culpa, simplemente quisiera que tú y yo entremos en lo maravilloso que es entrar en el plan de Dios. No necesitas, por eso vuelvo a repetir, no necesitas ser parte de un programa. Tú necesitas simplemente entregarte a Cristo. Y Cristo en su autoridad te da toda la autoridad para que tú, cuando te relaciones con la gente vea algo diferente en ti. No necesitas ni saber teología, nada. Solamente vivir para Él. Bueno, ¿cuál era la razón por la cual entregaron estos dirigentes religiosos a Jesús? Era la autoridad de Jesús que no tenía títulos oficiales. Otra de las razones fue la influencia que Él tenía sobre las multitudes. Que ellos se daban cuenta que estaban perdiendo la influencia sobre las multitudes y ya el discurso que tenían no le hacía cosquilla a nadie. Y Jesús traía una verdad que toda la gente quería escuchar y se sentía renovada, se sentía feliz. Otra de las razones era lo que recién dijimos, la frescura y pureza de las enseñanzas de Jesús frente a las tradiciones huecas y vacías, que se enseñaban simplemente por repetición, sin pensar. Y entonces se enseñaban conductas que porque la abuelita la había enseñado hace 40 años, había que seguirlas porque siempre se hizo así. Y otra de las razones por las cuales se entregaron a Jesús fue por lo que Jesús revelaba acerca del Padre.
Ellos no querían un Dios de amor. Querían un Dios que destruya a los romanos. Querían un Dios que se vengue de los romanos, de aquellos que los esclavizaban. Querían un Dios que acompañe sus deseos de venganza. No un Dios que les dijera que había que amar a los enemigos. No un Dios que les dijera que si un romano te pedía que lleves la carga 1 milla, por tu decisión se la lleves 2. Oh, ese Dios no quería. Quería un Dios que los haga centro del mundo y que ellos puedan entonces controlar a todos los demás. La razón de toda persecución religiosa es la envidia. Y esto anótenlo. La razón de toda persecución religiosa es la envidia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, en el reino de Dios no debiera haber nunca persecución. Y cuando digo nunca, ¿es cuánto? Nunca. Es más, ustedes van a ver en la Biblia que solamente son perseguidos los seguidores de Jesús. Pero ustedes no ven en ningún lado en la Biblia diciendo que Jesús diga, ustedes van a perseguir a aquel que no piensa como ustedes. Ustedes van a perseguir a aquel que está en herejía. En ningún lado lo dice Jesús. Sí vemos en todo el Nuevo Testamento que siempre los seguidores de Jesús son perseguidos. Y dice que eso es una ley. Eso lo dijo Jesús y lo dijo Pablo y lo dijeron los apóstoles y lo dice también el Apocalipsis. Pero nunca van a ver un seguidor de Jesús persiguiendo. Sin embargo, el cristianismo, no sé de dónde sacamos la idea de que podemos perseguir. ¿Y por qué podemos perseguir? Porque tenemos envidia. Y la envidia nos lleva a perseguir a aquel que tiene más influencia que yo. Porque no perseguimos a aquel sino que nos gusta perseguir a aquel que nos está pasando. Y hay una cuestión. El que persigue, tácitamente está reconociendo que va detrás de aquel que persigue. Nadie te puede perseguir de adelante, siempre te persiguen de atrás. Entonces, cuando tú decides perseguir a alguien es porque vas detrás. Entonces, si estás persiguiendo a alguien, quiero decirte que tú tienes envidia. Listo, es una ley. No te gusta, lo lamento. Pero si estás persiguiendo a alguien, vas detrás. Así que ya perdiste. Perdiste. La razón de toda persecución religiosa es la envidia. El control es la manera de manifestar la envidia. Eso va también para los matrimonios, para todas las cosas. No me voy a entrar en ese tema porque es medio riesgoso también. Pero tomemos esto, analicémoslo. Vamos a ver qué le pasó a los apóstoles. Hechos 5, 12 al 18. Fíjense lo que dice. Los apóstoles que no habían estudiado en ningún seminario, que eran pescadores, que habían seguido a alguien que había muerto como criminal, tenían algo que los dirigentes religiosos no tenían. Tenían poder, los apóstoles. Y por eso Pedro podía decir, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Los dirigentes religiosos tenían plata y oro, pero no tenían lo que Pedro y Juan tenían. ¿Y qué tenían Pedro y Juan? Poder para hacer caminar un paralítico. Es más, los dirigentes religiosos se enojan con Pedro y Juan por haber hecho caminar un paralítico. En la mente de ellos preferían tener a alguien, a un súbdito, cojo toda la vida, dependiendo de limosnas, dependiendo de ellos, antes que verlo libre a ese cojo, caminando, independizarse de ellos y tener una relación directa con Dios. Porque los dirigentes religiosos de la Biblia eran dirigentes que querían controlar todo. Y entonces dice así, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Y les hago una pregunta, ¿por qué no se atrevían a unirse a los apóstoles? No se atrevían por el miedo que le ponían los dirigentes religiosos. Pero la gente tenía alta estima porque veía algo en los apóstoles que los dirigentes religiosos no tenían. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor y había ahí un problema.
Y entonces sigue diciendo Hechos, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron ¿de qué? De envidia. No, fíjense que no es enojo, es envidia, porque estos apóstoles tenían lo que ellos ¿qué? No tenían, y eso es la envidia justamente. Yo quiero aquello que yo no quiero, pero me enojo con aquel que tiene aquello que yo no tengo, pero que tampoco quiero hacer nada para tener. Pues pobre el que está traduciendo. Perdón, Se llenaron de envidia. Ahora cuando hacían esos... imagínense, cuando hacían estos milagros los apóstoles y venía un súbdito del dirigente religioso al dirigente religioso y le decía, pastor, esta gente está haciendo milagros. ¿Con el poder de quién lo están haciendo? ¿Qué respuesta le deben haber dado estos dirigentes religiosos? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Y seguro es con el diablo. ¿Y por qué no pasan estos milagros? No, es que nosotros tenemos el mensaje pro salud. No comemos cerdo ni pescado y por eso esos son los milagros de ahora. Y ojo, con esto no estoy diciendo, porque sí, hay milagros falsos, la Biblia dice hay milagros falsos, pero nosotros somos muy rápidos por envidia a criticar todo lo que pasa en otros lados sin haber analizado si eso viene de Dios o no. Simplemente lo analizamos por cómo nos sentimos nosotros y damos un juicio rápido basado en nuestra carnalidad y no basado en un razonamiento espiritual. Y vuelvo a repetir, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Eso es lo que hace la envidia. Los judíos con Pablo y Silas, vamos a ver, Hechos 17, 1 al 5. Dicen, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descansos seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús, de quien les hablo, es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y gran número de mujeres prominentes. Y acá estuvo el problema. Hasta ahí no había mucho problema, pero cuando se unieron hombres griegos temerosos de Dios y después un gran número de mujeres, pero el problema no es que sean mujeres. ¿Cuál era el problema? Que eran prominentes. ¿Cuál fue el resultado de eso? Entonces ciertos judíos tuvieron ¿qué? Envidia, porque nosotros no tenemos la influencia de ellos. Hemos estado predicando para ganar esas mujeres prominentes por tanto tiempo, esa gente prominente por tanto tiempo, y estos vienen, que son pescadores, no fueron a ningún seminario y de repente ganan a todos. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaron un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Toda causa de persecución dentro del mundo religioso está basada ¿en qué? En la envidia. Y nos tiene que quedar claro esto. Cuando ustedes vean persiguiendo un grupo o una persona persiguiendo a otra persona, es que esa persona está ¿qué? Envidiosa. Vuelvo a decir, nunca se puede perseguir a alguien que viene detrás tuyo. Siempre persigues ¿a quién? A quien va adelante. Y por eso, si tú estás siendo perseguido, no te pares a discutir con el que te persigue. Sigue haciendo lo que tienes que hacer. Y aunque te persigan 1000, si te persiguen es porque no te alcanzaron. Pero cuando tú te paras a discutir, que esa no es tu misión, nuestra misión no es discutir con aquellos que nos persiguen, sino que nuestra misión es predicar la verdad, nuestra misión es predicar a Cristo, nuestra misión es mostrar a Cristo. Y entonces mientras estemos mostrando a Cristo, siempre vamos a tener personas por detrás. Y por eso Pablo dijo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá
persecución. Dice todos, no dice algunos, todos. ¿Por qué? Porque Cristo genera envidia en aquel que no quiere entregarse. La libertad de Cristo genera envidia. La valentía de Cristo genera envidia. No somos nosotros, es Cristo si vive en nosotros. Y la persona que no quiere entregarse a Cristo, cuando ve a Cristo en otro, ¿qué quiere hacer con Cristo? Quiere destruirlo. Quiero decirte, no te quieren destruir a ti si te persiguen. Quieren destruir al Cristo que tú llevas dentro. Hay diferentes tipos de envidiosos. Y vamos a numerarlos rápidamente. Está el primer envidioso que puede estar representado por esta foto, que es el adulador. Ese que te salamera y que pastor de acá y pastor de allá, como lo quiero, que lo voy a defender, que estamos todos con ustedes, que esto y lo otro. Cuidado. Lo he visto eso en la iglesia. ¿Vieron? Cuando uno llega a una iglesia, enseguida se juntan muchos alrededor de... Pero no se juntan porque te aman, sino que se juntan ¿por qué? Porque quieren ganar influencia. Hasta el día que no haces lo que quieren. Y el día que no haces lo que quieren, se enojaron. O sea, y te dieron por todos lados. Pero al principio todos aduladores. Es más, el adulador no le interesa a la persona. Al adulador le interesa lo que gana alrededor de la persona. Y entonces, si la persona cae bien y le cae bien a la gente y logra poder alrededor de la persona, va a estar con la persona hasta que pierda el poder. El día que pierde el poder y que pierde el beneplácito de la multitud, el que adulaba a ese, no sé cómo decirle, a ese admirado, lo termina crucificando. No, el adulador no busca, no tiene amor. El adulador está buscando un beneficio propio. Y en la política se mueve así, se mueve por la conveniencia, no se mueve por principios la política. Entonces hoy estoy con vos, en los grandes sistemas humanos no hay amigos, hay simplemente cómplices. Entonces estoy con vos mientras te va bien y el día que ya no me conviene estar con vos me voy con el otro que me da más poder. Y lastimosamente todo el mundo se siente solo y todo el mundo está buscando más poder, más poder, más poder para poder llegar más arriba. Y cuando llegan arriba se dan cuenta que están solos. Todo el mundo los rodea simplemente para tener esa conveniencia que ellos usaron también para poder subir. Qué miseria la que vive el mundo, qué miseria de los seres humanos, porque estamos vacíos de amor. Y cuando estamos vacíos de amor no sabemos quiénes somos. Y tenemos que buscar entonces nuestro valor y nuestra identidad en las cosas externas. Fíjense cómo lo decían a Jesús. Se acercaron los fariseos un día y los escribas y los herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te dejas llevar por nadie y que eres honesto, dice otras versiones. O sea, se acercan los herodianos y le dicen: ¿a quién hay que darle tributo? ¿Hay que darle tributo al César o no? Y les hago una pregunta: ¿por qué le estaban diciendo esto a Jesús? Era para meterlo en una trampa y para poder destruirlo. Y por eso toda persona que se acerca salameramente alrededor tuyo para darte adulación, lo que está buscando es destruirte. Es más, te va a destruir en el momento que no tenga el beneficio que quiere obtener de ti. En el momento que no le des ese beneficio, te va a buscar destruir. Es una ley. Otro escriba se acercó a Jesús y le dice: Maestro, o sea, lo reconoce como maestro. Dice: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y después la Biblia dice: esto se lo dijo para probarlo. En los pasillos de la iglesia no lo reconocía a Jesús como maestro. Pero cuando hablaba con Jesús decía: Maestro. La hipocresía de la envidia, de la adulación. Después está el envidioso competitivo. Quiero decirte que todo envidioso es competitivo. Y ahí pueden ver quién es el envidioso. Ahí quise retratar un concurso de predicación que lo hacemos desde chiquitos en los clubes de conquistadores muchas veces. Y ahí está predicando un chico acerca del amor de Cristo y está el otro también que preparó su sermón. Pero cuando ve que el que estaba predicando se equivoca, ¿cómo se siente el otro? Se siente bien. ¿Por qué? ¿Quién va a ganar entonces? Voy a ganar yo. Imagínense, estamos usando el nombre de Cristo para ganar una competencia. Es tremendo eso.
Y lo hemos asumido como si eso fuera algo totalmente natural. Y nos alegramos porque el otro pierde. Y entonces desde chicos nos formamos así. Entonces después cuando llegamos a ser líderes de iglesia. Entonces cuando llegamos a ser líderes de iglesia, hacemos concursos de escuela sabática. ¿Cuál es la escuela sabática que recoge más ofrenda? Y después entonces llego a ser pastor y entonces ahora comienzo a competir si mi iglesia bautiza más que la iglesia de mi amigo que está al lado. Y después llego a ser presidente de la asociación y empezamos a analizar si mi asociación es mejor que la otra y bautiza más gente que la otra asociación. No, eso no es de Dios, eso es del reino de Satanás. Tenemos que colaborar, no podemos competir en el mundo de Dios. Nos alegramos por el éxito del otro y si nos da ese enojo, surge el dolor de la envidia. Cuando el otro tiene éxito, entonces me arrodillo y le digo, Señor, perdóname porque mi compañero está bautizando más que yo, está teniendo más éxito que yo, pero es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Pero no estamos, entonces ahí empezamos a criticar, no, él está bautizando y porque sí, porque están manipulando por esto, por lo otro. Y empezamos con todos esos discursitos para poder rebajar a nuestro compañero. Y eso lo vamos formando desde la iglesia local, con esas competencias, que no digo que vamos a dejar de competir ni nada. Pero hermanos, no vamos a un campestre para ganar una competencia. No vamos a un camporí para ganar una competencia. Vamos a un camporí para mostrar quién es Cristo. Sí, estamos contentos si ganamos la competencia. Estamos contentos si hay muchos bautismos. Pero cuando quiera surgir esa cosquillita de decir somos mejores... No, eso no es de Dios, no somos mejores que nadie. El único mejor es Jesús. Y por eso cuando hay conjuntas de nombramientos, si eligen a uno y no fui yo, los demás, me acuerdo una vez, hubo una junta de nombramiento en una iglesia y el que era primer anciano no salió en ningún puesto. Y me llamó enojado y me quiso manipular para que yo discipline a todos la junta de nombramiento, porque él decía que no podía haber salido, los incapaces que salieron como resultado de la junta de nombramiento no podían, y literalmente quería que discipline a toda la junta de nombramiento. Y pensaba que yo tenía el poder de disciplinar también. Porque hay gente que piensa que cuando le dan un poco de poder, cuidado, el envidioso cuando le dan un poco de poder pisotea a todo el mundo. Y por eso ahora que viene la junta de nombramiento que va a venir, por favor, no pongamos a los envidiosos. Ahora, alguien puede decir, pero entonces, Joel, no pongamos a nadie entonces. Deja de ser pastor también. Y es verdad, entonces pongamos a aquellos que reconocen que son envidiosos y que quieren ser transformados por Jesús. Después está el otro envidioso, que es el imitador que se les da de original. Que va escuchando, escucha a un predicador que predica un tema por ahí en una iglesia, entonces después va y presenta su tema como si fuera de él. Y entonces después le preguntan, pero ese lo predicó Pepe Juárez. Bueno, pero yo lo predico, le agregué unas cosas que mucho mejor. O sea, él no se da cuenta de esto y yo le agregué todo aquello. Esos imitadores, en realidad, son imitadores. El imitador que admira realmente da crédito. Pero el imitador que envidia, usa, o sea, siempre el que envidia admira al que envidia. Y roba. Después está el que pasa rumores con mucha tristeza, ese envidioso que pasa rumores con mucha tristeza. Eso pasa mucho en las iglesias. No, yo te voy a contar, es que, ¿sabés quién le prepara los sermones al pastor? La esposa. Es por eso que le va tan bien. Pero es la esposa. Y usamos rumores así que se tiran por todos lados y esos rumores hay gente que escucha rumores y los da por cierto y los empieza a esparcir. ¿Por qué? Porque estamos llenos de envidia. Cada vez que escuches un rumor, acuérdate que el rumor viene ¿de quién? ¿De un qué? De un envidioso. No aceptes ningún rumor. No aceptes ningún rumor. Y me lo digo eso para mí también. Y después está el youtuber cazador de herejes, que realmente les chorrea. Yo, por ejemplo, y voy a usar un caso, por ejemplo, a veces veo videos de gente que critica a Dante Gebel y lo critican por esto y que lo otro, que lo demás para allá, y vos te das cuenta que le chorrea la envidia, sale por la computadora la envidia de los youtubers, eso, que a la vez ganan muchísimos views por eso. Que si no tuvieran un pastor que es un hereje,
Ellos no tendrían, porque no tienen nada para decir. Entonces tienen que agarrar un hereje para criticar. No, cuando tú estás con Cristo, tú predicas a Cristo. Él debe crecer y yo menguar. Me fui un poco de tiempo, pero quiero terminar contándoles para que vean. Yo no estoy más allá del bien y del mal. Cuando estaba pastoreando en Atlanta, se dijo que el coordinador hispano se iba a jubilar. Y entonces empezó a surgir en el grupo de pastores la idea de quién iba a ser el que lo iba a suplantar. Y yo empecé a pensar, y había gente que se acercaba y me decía: Joel, creemos que vos vas a ser el que va a suplantar, amigo. Vos vas a suplantar al coordinador hispano. Y yo me empecé a hacer la idea. Y empecé a imaginarme yo, es más, hasta empecé a hacer planes concretos. Entonces un día invité al vicepresidente a mi iglesia y el vicepresidente se quedó a comer en casa. Y el vicepresidente en un momento me dice: Joel, que estábamos en la mesa, me dice: ¿qué pensás del coordinador hispano? Y a mí me quedó, y con Amelia nos miramos y le digo: nada. O sea, no sé, le dije algunas cosas buenas, pero yo me he dado cuenta que me estaba queriendo sacar alguna. Pero ¿qué pensás realmente? ¿Y quién lo podría? Bueno, me tiró algunas cosas y con Amelia no dijimos absolutamente nada, dijimos realmente todo. ¿Por qué? Porque yo quería hacer las cosas bien. Yo no quería hacer nada por política ni nada. Y pongan eso entre comillas. Entonces, cuando se fue el vicepresidente, que era americano, yo dije: wow, me están consultando a mí qué pienso yo del coordinador. Por lo tanto, ¿quién va a ser el próximo coordinador? Yo. Y bueno, y se acercaba gente y me decía otros: Joel, vos sos el que más tiempo tiene acá, que va a ser elegido. Y entonces, haciendo la historia corta, después también me decían, aunque ustedes no lo crean, decían: Joel, vos sos bilingüe. Así, porque en la otra asociación me consideraban bilingüe. En esta no me consideran bilingüe, pero en la otra asociación sí me consideraban bilingüe. Dice: vos sos bilingüe, vos estudiaste tu doctorado y todo eso, así que tenés varios, así que seguramente vas a ser vos. Entonces yo cada vez que pasaba por la conferencia, veía la conferencia y miraba y decía: ahí está mi oficina. Decía, pasaba. Y me iba haciendo toda la historia, ¿no? Y resulta que yo ya lo hago. Entonces vamos al Congreso y resulta que cuando vamos al Congreso eligen a otro. Pero yo estaba orando y Señor dije, y cuando eligen al otro, Dios me dice, o sea, para mí, no va a ser ese. No va a ser ese. Quédate tranquilo que no va a ser ese. Y bueno, cuando eligen al otro, que era un compañero mío también, después lo posaron en la junta de nombramiento, lo llevan al Congreso y resulta que cuando van al Congreso en general hubo un montón de observaciones y no sale él. Y cuando no sale él, que nunca había pasado, por adentro yo decía: bueno, Señor, gracias. Yo no hice política, y claro, como no hice política, tú me vas a dar esto que anhelo. O sea, y realmente no había hecho política. Y yo pensaba que Dios me iba a dar el puesto porque no había hecho política, porque yo pensaba que Dios me recompensa por las cosas buenas que hago. Y quiero decirte que Dios, cuando la recompensa que Dios te da es que realmente no coseches malas consecuencias de las cosas malas. Pero si tú hiciste lo bien, no hiciste política, esa es tu recompensa, listo, no hay más. Pero no es que Dios te va a dar un puesto porque no hiciste política. Pero yo estaba pensando, legalísticamente, pensaba que Dios, porque yo no había sido humilde, entonces Dios me iba a dar. Entonces, muy ingenuo, que todavía no tenía muy claro cómo trabajaban las cosas, yo pensaba que iba a ir a un concilio ministerial y ahí sentado en el concilio ministerial el presidente se iba a parar y me iba a decir: quiero presentarles al nuevo coordinador hispano y Joel, pasa por favor. Y yo iba a estar sorprendido Y resulta que llego al concilio ministerial, muy ingenuo yo, porque todo se hace antes de los concilios y todo eso. Me dicen: ¿sabés a quién eligieron de coordinador hispano? Y yo por adentro me saltó el corazón y digo: y debo ser yo. Por adentro dije: no sé. Y dice: a fulano de tal. Y no lo podía creer. Entonces después fui a ver las fuentes y realmente lo habían elegido a él, que tenía mucho menos experiencia que yo, lo habían ordenado hace poquito. Fue un golpe tremendo. Ahí surgió el dolor de la envidia en mí.
Y me acuerdo, ese ministerial no podía atender a nada, porque yo decía, pero ¿para qué me hicieron ilusionar? ¿Para qué el vicepresidente me preguntó todo eso? ¿Y para qué fui fiel a ti, Señor? No hice nada de política ni nada. Y yo ya tenía un plan para el bien de los pastores, que esto y lo otro. Es que nuestra envidia se disfraza de espiritualidad, cuando es miserablemente lo único que nos trae es amargura. Y estuve 2 semanas deprimido, nunca había estado tan deprimido. Y al final de esas 2 semanas tan deprimido, algo me dijo, ¿qué es lo, Joel? Evidentemente hay un problema, hay un vacío en vos. No puede ser que le des tanta importancia simplemente a un puesto. Y realmente no fue fácil, le digo, pero Dios tuvo que quebrantarme para tirar mis ambiciones abajo. Porque cuando tú quieres subir a un lugar, quiere decir que no estás conforme en el lugar donde estás. Y si no estás conforme en el lugar donde estás, quiere decir que hay algo que te falta, que te está faltando llenar en tu corazón. No sabes quién eres tú. Y entonces cuando tú no sabes quién eres, tienes que buscar puestos, tienes que buscar títulos, tienes que buscar dinero, tienes que buscar un montón de cosas para demostrarte a ti mismo quién eres. Y eso es una miseria, porque nunca vas a tener felicidad ni satisfacción. Tenemos que aprender a llenarnos del amor de Dios. Y por eso ¿es Dios envidioso? ¿Saben? No, Dios no es envidioso porque Dios tiene todo. Y por eso Filipenses 2, 5 al 8 dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. La persona que sabe quién es ya llegó a lo más alto que puede estar. Cuando tú sabes quién eres, no tienes que ir más alto, ya llegaste. Entonces la persona que sabe quién es, lo único que puede hacer es bajar. No puede subir. Si ya llegó a la plenitud de lo que es. Cuando tú sabes que eres amado por Dios, cuando tú estás unido con Dios, estás bien donde estés. No necesitas ir a ningún lado, no necesitas que te den nada para sentirte mejor. Tú estás bien porque estás lleno del amor de Dios. Y cuando estás lleno del amor de Dios, lo único que puedes hacer es bajar a servir a los demás. No es envidiar a aquel que tiene aquello que no tiene, no. Ahora cuando estás lleno de Dios, te deleitas en el éxito del otro. Estás contento porque el otro se compró la casa que tú siempre quisiste y tú no pudiste. Y bueno, es la bendición de él. Tú tienes otras bendiciones. Pero lo importante es que tengas a Dios. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Qué fuertes seríamos si aprenderíamos a llenarnos de Jesús y del amor de Dios. Qué fuertes seríamos si Jesús fuera todo en nosotros. Y por eso quiero simplemente invitarte a que cuando surja en esta semana o en tus circunstancias ese dolor de la envidia, lo confieses, te rindas y celebres la bendición que el otro tiene. Y vas a ver que tu vida va a ser muy, pero muy feliz, porque aprendiste a amar como Jesús ama. Que Dios te bendiga.